Da Vinci forma parte de una larga lista de artistas que, desde los antiguos egipcios hasta los primeros cristianos y tibetanos, nos han dicho que el arte es un medio, es un conducto. Durante más de 500 años, millones de personas han contemplado la misma pintura sin percatarse de lo que podría estar oculto a simple vista. En una tranquila pared de un monasterio de Milán, la Última Cena ha cautivado al mundo. Pintada por Leonardo da Vinci en la década de 1490, es una de las obras de arte más analizadas de la historia de la humanidad. Cada gesto, cada sombra, cada expresión ha sido estudiada por historiadores, teólogos y teóricos de la conspiración. Pero ahora ha ocurrido algo sin precedentes. Un equipo de investigadores introdujo escaneos de ultra alta resolución de la obra maestra en sistemas avanzados de inteligencia artificial. Algoritmos entrenados para detectar patrones demasiado sutiles para el ojo humano. No buscaban técnicas de pinceladas ni bocetos ocultos bajo la pintura. Buscaban estructura, simetría matemática, anomalías visuales codificadas. Lo que la IA descubrió sorprendió incluso a los expertos. Diminutas alineaciones geométricas, posiciones simbólicas que desafían la coincidencia, patrones incrustados en la posición de los discípulos que sugieren un mensaje subyacente a la escena bíblica, no aleatorio ni accidental, sino intencional. Antes de desvelar el mensaje oculto, dale a me gusta y suscríbete, porque hay quienes no quieren que veas esto. Si los hallazgos son correctos, significa que Da Vinci podría haber ocultado algo dentro de esta imagen sagrada, algo que desafía nuestra comprensión de este momento icónico durante siglos. Y cuanto más se profundiza, más inquietante se vuelve. Esa pintura es la Última Cena. Y el hombre que la pintó no era un artista común. En un tranquilo comedor de Santa María de Grazia, en Milán, Leonardo da Vinci pasó 3 años creando lo que parecía una sencilla escena bíblica. Jesús y sus 12 discípulos compartieron una última cena antes de su crucifixión. Pero Leonardo nunca fue simple. Leonardo da Vinci fue más que un artista. Fue un inventor, científico, ingeniero y pensador muy adelantado a su tiempo. Amaba los rompecabezas, los símbolos y los significados secretos. Sus cuadernos estaban llenos de escritura especular y diagramas extraños que nadie pudo entender durante siglos. Para él, el arte no era solo belleza, era una forma de ocultar el conocimiento, y la Última Cena podría haber sido su mayor secreto. Cuando Leonardo pintó esta obra maestra entre 1495 y 1498, rompió muchas reglas. En lugar de usar el método habitual de fresco, mezcló sus propias pinturas y las aplicó sobre yeso seco. Esto hizo que los colores brillaran más, pero también provocó que la pintura se desvaneciera y se agrietara rápidamente. Aún así, esas capas de pintura, las mismas que el tiempo dañó, podrían haberle ayudado a ocultar algo debajo. Durante siglos, la gente ha notado cosas extrañas en la Última Cena. La disposición de los discípulos parece casi matemática. La dirección de sus manos, sus ojos e incluso la forma en que se colocan el pan y las copas, todo parece intencional. Algunos investigadores afirmaron que los objetos formaban notas musicales como una melodía secreta. Otros creían que la persona sentada junto a Jesús no era Juan, sino María Magdalena, lo que podría significar que Leonardo intentaba decir algo impactante sobre la historia de Jesús. Pero todo esto eran solo teorías.
nadie tenía pruebas sólidas. Esto cambió recientemente cuando un grupo de investigadores decidió analizar la pintura desde una nueva perspectiva mediante inteligencia artificial. En 2025, un equipo de científicos de Italia y Japón inició un proyecto llamado Da Vinci Decoded. Su plan era permitir que una AI estudiara la última cena con extremo detalle, hasta el último píxel. Creían que Leonardo podría haber escondido mensajes o escritura dentro de la pintura, cosas que ningún humano podría percibir. El equipo utilizó imágenes hiperespectrales, un tipo especial de escaneo que captura colores y luz mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Esto les permitió ver a través de capas de pintura y suciedad acumuladas durante siglos. Cada detalle, cada grieta, sombra y pincelada se convirtió en datos digitales. Luego, alimentaron con esos datos un programa de IA entrenado con la escritura, los bocetos y los códigos de Leonardo de sus antiguos diarios. Semanas después, ocurrió algo extraño. La IA comenzó a detectar patrones nunca antes vistos, marcas tenues que parecían letras o símbolos diminutos ocultos bajo la superficie. Al principio, el equipo pensó que se trataba de grietas aleatorias en la pared o daños en la pintura vieja. Pero a medida que procesaban más imágenes, la IA seguía resaltando las mismas formas, formando lo que parecían palabras. Aún más impactante era dónde aparecían estas palabras. No estaban cerca de Jesús ni de los discípulos, como cabría esperar. En cambio, estaban ocultas en las partes más oscuras del cuadro, detrás de la mesa, a lo largo de las paredes y dentro de los arcos, lugares donde nadie jamás había pensado mirar. En ese momento, todos comprendieron que no se trataba de un hallazgo casual. Era deliberado. Leonardo da Vinci, el hombre que ocultaba sus pensamientos tras símbolos y bocetos, pudo haber enterrado palabras reales en la última cena. Y esas palabras, aún medio enterradas bajo siglos de pintura, apenas comenzaban a revelarse. Nadie en ese laboratorio estaba preparado para lo que vendría después. Comienza el proyecto de descifrado con IA. De vuelta en Florencia, el equipo se reunió alrededor de sus monitores mientras la IA continuaba su trabajo, ya no buscando, sino leyendo, y lo que leía enmudecía incluso a los investigadores más escépticos. En la pantalla principal, una imagen ampliada de la última cena brillaba con una luz tenue. La IA había marcado con un círculo rojo varias áreas pequeñas, las mismas que parecían contener marcas extrañas. Estaban ubicadas a lo largo del muro de piedra detrás de Jesús, cerca de las sombras bajo la mesa e incluso en los pliegues de las túnicas de los discípulos. Al principio, las marcas parecían simples arañazos o grietas por el paso del tiempo, pero cuando la IA mejoró los datos mediante imágenes hiperespectrales, empezaron a aparecer letras. No eran brillantes ni nítidas, sino más bien como tenues fantasmas bajo capas de pintura. Algunas estaban inclinadas, otras invertidas, y algunas seguían patrones que solo la mente de Leonardo podría haber planeado. La doctora Elena Rossi, historiadora principal del equipo, se acercó al monitor. Había estudiado la obra de Da Vinci durante más de 20 años, pero lo que veía ahora le aceleraba el corazón. «Estos no son aleatorios», susurró. Él quería que se encontraran, pero no en su época. El sistema de AA había sido programado para reconocer el estilo de escritura de Leonardo, especialmente su escritura especular, una forma de escribir al revés,
de modo que solo un espejo podía revelar sus palabras. A medida que el algoritmo continuaba su análisis, empezó a conectar símbolos y a relacionarlos con frases encontradas en los viejos cuadernos de Da Vinci. Poco a poco, se fueron formando fragmentos de frases. Al principio, eran breves y confusas. Palabras como ombra, sombra, verita, verdad y trimento, de traición. Pero, a medida que llegaban más datos, las palabras comenzaron a unirse, formando frases cortas que inquietaban a todos en la sala. Era como si la pintura susurrara desde el pasado. Para asegurarse de que no se tratara de un error digital, el equipo realizó múltiples escaneos de verificación utilizando diferentes métodos de imagen: ultravioleta, infrarrojo y fluorescencia de rayos X. Todos los escaneos mostraron los mismos resultados. La escritura tenue era real. Estaba físicamente allí, enterrada bajo la superficie de la pintura. La noticia del descubrimiento se extendió discretamente por el mundo académico. Solo unas pocas personas sabían lo que estaba sucediendo. Los investigadores acordaron mantener todo en secreto hasta comprender completamente a qué se enfrentaban. El Vaticano había sido informado solo de forma general de que los nuevos resultados de imágenes habían revelado subcapas inusuales en la última cena, pero el equipo decidió no compartir los hallazgos exactos aún. Mientras tanto, la IA aprendía con rapidez. Comenzó a mapear la pintura como un rompecabezas, conectando símbolos, geometría y posicionamiento. Descubrió que las letras no estaban dispersas al azar. Seguían un patrón, un diseño en espiral que comenzaba cerca de la mano derecha de Jesús y se extendía hacia afuera, tocando a cada discípulo en orden. Era casi como un código envuelto dentro del arte mismo. Cuando el Dr. Rossi vio el mapeo completo en pantalla, sintió un escalofrío. «Es como si hubiera escondido un mensaje en movimiento», dijo en voz baja, como si la propia pintura estuviera destinada a hablar una vez que la mente sensata pudiera leerla. Entonces ocurrió algo aún más extraño. Al analizar los datos, la IA comenzó a producir no solo frases aisladas, sino oraciones completas. Algunas palabras italianas eran antiguas, escritas en el dialecto que Leonardo usaba a finales del siglo XV. Al traducirlos, formaban mensajes crípticos, quizás advertencias o declaraciones que parecían cuestionar la fe y la verdad misma. Un fragmento decía: «Lo que se ve no es lo que es verdad». Otro decía: «Las manos hablan más que la boca». No eran citas de la Biblia ni de ningún texto conocido. Parecían personales, como los pensamientos privados de Da Vinci, ocultos donde nadie pudiera encontrarlos. El equipo guardó silencio mientras leían las frases en voz alta. Cada nuevo escaneo revelaba más fragmentos. Algunos parecían inofensivos, mientras que otros insinuaban algo más siniestro, una advertencia sobre el engaño y el conocimiento oculto al mundo. Para profundizar en la investigación, compararon las frases con los diarios personales de Leonardo. En varios lugares, la IA encontró palabras e ideas coincidentes, el mismo estilo de escritura, la misma escritura especular, incluso la misma redacción. Era innegable. El propio Leonardo había escrito estas palabras. A medida que aparecían más mensajes, los investigadores comenzaron a sentirse incómodos. Cuanto más profundizaba la IA, más parecían revelar las frases secretos sobre la religión y el poder, cosas que podrían sacudir siglos de creencias. Un mensaje fue particularmente escalofriante.
Apareció tenuemente debajo de la mesa donde estaban sentados Jesús y los discípulos. Al traducirlo, decía: la verdad surgirá cuando la razón reemplace a la fe. Nadie habló durante un largo rato después de eso. La sala se sentía fría. El doctor. Rosie finalmente rompió el silencio. Si esto es real, dijo con voz ligeramente temblorosa, entonces Da Vinci no solo pintaba una escena, estaba enviando un mensaje al futuro, a nosotros. El equipo permaneció en silencio un largo rato. Luego, uno a uno, se miraron y, sin mediar palabra, comprendieron. Fuera lo que fuese, aún no estaba listo para el mundo. Acordaron mantener la confidencialidad de los resultados hasta confirmar cada detalle. Pero en el fondo, todos sabían que algo dentro de la última cena llevaba siglos esperando. Y ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, finalmente comenzaba a despertar. Las palabras ocultas revelaron que los días se convirtieron en semanas. Mientras el equipo de investigación continuaba escaneando la última cena, el sistema de IA trabajó sin parar, procesando millones de fragmentos de imágenes y comparándolos con los escritos de Da Vinci. Cada nuevo escaneo revelaba más palabras, débilmente inscritas bajo la pintura. Lo que comenzó como letras al azar se había convertido en frases completas. Oraciones misteriosas que parecían hablar directamente de la mente de Leonardo. Cada nuevo descubrimiento profundizaba el misterio. La IA descubrió que el texto oculto no estaba colocado descuidadamente. Seguía un patrón que coincidía con la proporción áurea, una secuencia matemática que Da Vinci usaba a menudo en su arte. El patrón se extendía desde Jesús en el centro, hacia afuera, formando espirales simétricas. Era como si el mensaje hubiera sido tejido. En la estructura misma de la pintura, esperando siglos a ser descubierta. Cuanto más profundos eran los escaneos, más claras se volvían las palabras. La IA tradujo la descolorida escritura italiana a un idioma moderno. Lo que reveló provocó oleadas de inquietud en todos los que lo leyeron. Los mensajes hablaban de verdad, engaño y traición. Palabras que tenían el mismo tono que los pensamientos personales de Da Vinci de sus cuadernos. Quedó claro que no era una coincidencia. Las frases ocultas eran intencionales. La primera oración completa apareció bajo el muro detrás de Jesús. Decía: toda fe se desvanece cuando la luz revela la mano del hombre. La línea parecía cuestionar la idea de la perfección divina, insinuando que aquello que la gente adora podría ser creado o controlado por manos humanas. La IA entonces encontró otro mensaje cerca de la sombra de Judas, el discípulo conocido por su traición. Este decía: quien come con la verdad no se traicionará a sí mismo. Los investigadores comenzaron a ver un patrón en la ubicación de estos mensajes. Cada frase correspondía a un discípulo, casi como si Leonardo hubiera dejado reflexiones ocultas sobre cada uno. Bajo la figura de Pedro, la IA encontró unas letras tenues que se traducían como: la fuerza sin entendimiento es ciega. Cerca de Tomás, quien dudaba de la resurrección de Jesús, la escritura decía: cuestionar no es pecado, sino el camino hacia la claridad. Estos descubrimientos pintaron una imagen muy diferente de la intención de Leonardo. Parecía que no se burlaba de la religión, sino que desafiaba la fe ciega, animando a la gente a buscar la razón, el conocimiento y la verdad más allá de lo que se les decía. Pero las palabras se volvían más oscuras a medida que el sistema profundizaba en la búsqueda. En la esquina inferior derecha del mural, cerca de los pies de los discípulos, la IA detectó una línea más larga oculta bajo varias capas de pintura. Tras la mejora y la traducción, decía: quienes ostentan el poder enterrarán la verdad bajo piedra hasta que los ojos del futuro la descubran. Esta simple frase lo cambió todo. Parecía una predicción. Un mensaje que Leonardo pudo haber dejado para las generaciones futuras, advirtiendo que el conocimiento sería suprimido por quienes le temían.
Cuantas más frases descubría el equipo, más se desplazaba su significado del arte a la profecía. La IA comenzó a agrupar los mensajes por tono y ubicación. Juntos formaron una narrativa escalofriante que hablaba de corrupción, falsedad y el control de la verdad a través del miedo. Leonardo había escrito en sus diarios que los ojos ven lo que la mente está lista para comprender. Ahora, parecía como si hubiera ocultado esa misma idea en el corazón mismo de su pintura más famosa. A medida que se acumulaban los datos, los investigadores notaron algo más. Cada frase principal estaba posicionada según un código matemático preciso. Al mapearlas digitalmente, las letras formaban alineaciones geométricas que apuntaban directamente al centro de la figura de Jesús, el punto focal de la pintura. Pero allí, dentro de esa zona central, había algo nunca antes documentado. Bajo el pigmento original del manto de Jesús, la IA identificó una inscripción casi invisible. Las palabras eran tan tenues que solo las imágenes hiperespectrales podían detectarlas. Al traducirlas, el mensaje decía: la verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en silencio. Esa frase se convirtió en el hallazgo más comentado de todo el proyecto. Transmitía sabiduría y desafío a la vez. Sugería que la verdad no era un don divino, sino algo que los humanos debían buscar por sí mismos. Una idea peligrosa en la época de Da Vinci, cuando la Iglesia ejercía el poder sobre el conocimiento. Los investigadores compararon estos hallazgos con otras obras de Leonardo. En muchos de sus bocetos, había dibujado figuras humanas atrapadas en formas geométricas, símbolos de la razón ligada a la fe. En sus notas privadas, a menudo advertía sobre la obediencia ciega y el peligro de creer sin cuestionar. Los mensajes ocultos en la Última Cena reflejaban esas mismas ideas, pero a una escala mucho mayor. Cuando se completó la traducción completa, contenía casi 40 frases separadas, cada una vinculada a diferentes secciones de la pintura. Juntas parecen formar un solo mensaje. Un mensaje que advertía sobre la corrupción humana disfrazada de santidad. La reconstrucción del texto generada por IA reveló esta línea general. La fe sin razón es el sueño de la verdad, y quienes despierten verán lo prohibido. Esa declaración final dejó atónitos a todos sus lectores. Sugería que Leonardo había incorporado intencionalmente una advertencia de que un día, en un futuro lejano, sus palabras ocultas serían reveladas, y la gente finalmente comprendería su verdadero significado. Durante siglos, innumerables ojos habían contemplado la Última Cena, admirando su belleza y emoción. Sin embargo, bajo esa belleza, una voz silenciosa aguardaba. Una voz del propio Leonardo hablando a través del tiempo. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, esa voz finalmente se había escuchado. Pero la revelación no solo trajo asombro, sino también miedo. Porque si el mensaje de Leonardo era cierto, entonces la pintura nunca se concibió solo para hablar de fe. Trataba sobre el poder, el conocimiento y el peligro de lo que sucede cuando uno se usa para controlar al otro. Ese momento había llegado. Y cuando la verdad finalmente escapó de las paredes de la fábrica, el mundo mismo comenzó a temblar bajo su peso. Las consecuencias: miedo, negación y revelación. A las pocas horas de que el equipo publicara sus hallazgos, el mundo respondió, y no con calma. Los titulares abundaban. Las redes sociales se encendieron. Los canales de noticias lo debatieron sin parar. La idea de que Leonardo da Vinci hubiera ocultado mensajes secretos en la Última Cena causó conmoción en todo el mundo, en universidades, iglesias y salas de estar de todos los continentes. Los historiadores calificaron el descubrimiento de innovador. Algunos grupos religiosos lo calificaron de peligroso. El Vaticano emitió un breve comunicado público en el que afirmaba que estudiaría cuidadosamente las afirmaciones, pero en privado existía preocupación. Las palabras no atacaban directamente la fe, pero planteaban preguntas incómodas. Insinuaban una verdad oculta por el poder, un conocimiento controlado, ideas que parecían demasiado audaces para el siglo XV. Mientras tanto, el equipo de investigación en Florencia estaba abrumado. Apenas unas semanas antes,
habían estado trabajando en silencio en un laboratorio. Ahora, los periodistas rodeaban su edificio. Las cámaras esperaban afuera. El equipo publicó un informe final detallado que confirmaba que las frases coincidían con el distintivo estilo de escritura en espejo de Leonardo. Los patrones no eran aleatorios. Las marcas coincidían con su mano. La conclusión era clara. El mensaje era intencional. En todo el mundo, los debates se intensificaron. Algunos creían que Leonardo había estado enviando una advertencia al futuro de que la verdad y la razón algún día se alzarían por encima de la creencia ciega. Otros argumentaban que la IAA simplemente había malinterpretado las grietas naturales en la pintura envejecida. Pero quienes conocían la obra de Leonardo sabían una cosa. Era preciso. Cada línea, cada sombra, cada proporción en su arte era deliberada. Los museos comenzaron a crear superposiciones digitales para que los visitantes pudieran ver exactamente dónde se habían detectado las inscripciones ocultas. La gente hizo fila durante horas, mirando las tenues marcas debajo de la superficie. Para muchos, fue casi espiritual, como si Leonardo hubiera diseñado su obra maestra para ser comprendida siglos después. Cuando la tecnología finalmente avanzó lo suficiente como para descubrirla, no todos acogieron con agrado el descubrimiento. Algunos líderes religiosos criticaron las exploraciones, considerándolas irrespetuosas con el arte sacro. Se organizaron protestas frente a museos en algunas partes de Italia. Sin embargo, las imágenes continuaron difundiéndose en línea, imposibles de contener. Las discusiones continuaron. Los debates continuaron. Pero nada de eso pudo cambiar lo que ya había sucedido. La última cena sigue colgada donde siempre ha estado. En la misma silenciosa fábrica de Milán, con la pintura aún frágil, las figuras inalteradas. Sin embargo, la forma en que la gente la ve ha cambiado para siempre. Ahora, cuando los espectadores contemplan los rostros de Jesús y los discípulos, buscan algo más profundo, algo oculto bajo la superficie. Un mensaje silencioso de un hombre siglos adelantado a su tiempo. Leonardo siempre creyó que la verdad podía estar oculta a simple vista, esperando a quienes estuvieran dispuestos a verla realmente. Y ahora, con la ayuda de la tecnología moderna, su voz resuena una vez más a través del tiempo. El secreto nunca desapareció, simplemente esperaba ser revelado.